no llegan allá. Pero hay que cumplir. Ay. A ver, yo voy a poner esto aquí. The oscilloscope. Bien, entonces, transformadores con instrumentos. Hmm. Y he prometido. Dime, papi. Mira, papi, mis manos. Ah, tus manos, qué bien. Ajá, no encontré la roja, pero voy a hacer la verde. Oye, Muy bien. papá va a la clase afuera. No te quiero aquí adentro, oye. Papi, ve, ciérrame esa puerta y ponte un abanico ahí para que el ace no. Papi, hablamos ahorita, ¿viste, chiquito? Ciérrame esa puerta, ven. Ahora me andan de lejito porque tuve que pronunciarme. Un momento, un momentito que tengo algo para ustedes acá. A la raya. Oh, pero yo llegué a sacarlo, déjame ver. Carburo de silicio. Óxido metálico. Ok. Understanding. Un momentito. Es que estoy buscando un pequeño resumen. Cargabilidad. ¿Te da miedo hablar el término cargabilidad? Equipos primarios.
Saturación para componente del bla, 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 por él. Ay, que son muchos. Análisis de corriente para el diseño 2 veces. Esquema de barras. ¿Está bien? Eso de plantas 2. Sistema secundario. Oh, ahora sí estamos hablando. Operación, protección a distancia. Una buena protección, pero no muy segura. Ya. Perfecto. Yo hice un escrito, pero lo que uno hace de noche, ¿verdad? Presentación, aisladores gamma corona, las subestaciones eléctricas. Y a ver qué puse aquí. Tan lentamente. Ah. ¿Qué me va a pasar este clavito tan bueno? Que no tiene bibliografía. Bien, entonces no empiecen, que yo no estoy aquí hoy. Redes 1, 2, understanding the rest of data sheet, y hermanos, para raya en subestaciones, INAEL. Industria para raya, exacto, ese no es. Vamos a tener que usar el otro, la sobretensión. Para rayo, guía del comprador. Esto es interruptores, contactos eléctricos, vaya. Fusible, sesionadote, conmutación, cátedra de aisladores, ahora sí, efecto térmico, conductores y aisladores. Entonces seguimos aquí. Hubo una parte de esto que no la crucé. Bueno, tendré que hacerlo de otra manera. Ustedes saben, cuando tiene un computador de gasoil, todas las cosas suceden. Ahí está bueno. Vamos, cierra.
Mierda, yo no puedo decir. Voy a pedir un computador ya. Trabajo. Material. Siete uno, 7-2, 7-3. Ahora sí, ya llegamos. Ya me das espacio. Gracias. Oh, ya dice maestro clase, le dio la gana esta vaina de. Eso. Ven, mira, ábreme esa cortina. Y abro la. Y bueno, esta vaina de gasoil son así, usted sabe. Con esto lo hacemos. Y la acá. Sobretensiones, descargadores, combinación. Ah, se fue ahí. Ahora les voy a mostrar un material de cómo era que se daba planta y subestaciones cuando yo estudiaba. El tiempo de la maquinilla. Algo sumamente moderno. Subestación reliability, eso viene en el próximo. Ábrelo, pendejo. Bueno. Pues bien, en la clase próximo pasada nos habíamos quedado en el tema de las sobretensiones y lo abre de una vez, que todo bueno. Vamos a dejarlo, coordinación de aislamiento aquí. Ajá. Abre el que no era, pero va. Entonces, aisladores. Y por último, esto.
Ya se quedó ahí. Perfecto. Vamos arriba. Uno, 2, 3, 4, 7 y 6. Y yo me llamé muy energizado de atención. ¿Cómo para mí la mamá que me quería que hay que llevarlo suave? No. Vaya a su garrotazo. No, vamos a repetir el se me pierde. Aquí hay 14 personas de qué sé yo cuánto. Solo diré una cosa. Esto es para los oyentes, que nadie vaya a coger examen sin entregar práctica, porque quizás se lo dé, pero no lo voy a publicar. Bueno, también yo me enajeno de la asignatura después de la tercera semana de abril. Los exámenes finales ustedes lo van a tener con el maestro Wilton. Perfecto, vamos arriba. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Bien. Esta parte, característica, fin. Esta es la construcción del pararrayo. Ese no va ahora. Este es el que va. Entonces vamos a llevarnos esto para acá. Conductores. Esto es solamente conductores aisladores. Tengo aquí sobre, descarga. Quédense para allá. Sobre tensiones, ahora sí. Coordinación de aislamiento. Este es un cuaderno técnico. Descargador sobre tensión. No. Aisladores. Esto es lo que sigue. Bueno, una pequeña muestra de cómo era que se daba la clase antes es esta. Así era que se hacían. Y esto no exoneraba de que te lo explicaran en clase, ¿eh? Miren ahí la parte de aisladores. Están viendo que es a máquina, ¿verdad? Y las gráficas, si alguien reconoce esa letra, aisladores pasamuros, aisladores de apoyo. Estos son los de apoyo, estos son de suspensión. Entonces, de paso, aisladores de aparato, aisladores de suspensión, mírenlo ahí. Es muy bueno el material. Eso lo daba el maestro Hernández Cervantes Saavedra. Ah, no, ese no. Ese es otro. Batería, módulo. Entonces, me parece que yo en algún momento descargué un libro que se llama Sistemas de Alta Potencia de WIDI, que es lo más... Es un libro que se recomendaba para sobretensiones. Oh, mírenlo aquí. Sobretensiones y apartarrayos. ¿Dónde esto se me perdió? Ah, pero míralo aquí lo que yo andaba buscando.
Descargadores de sobretensiones, aparato de coordinación de aislamiento, cuadernos técnicos, este del otro. Exacto. Este es el 4.4 que le puse 7.5. ¿Qué es? Claro, eso mismo. Introducción para Rayo Franklin. Función, depósito de cebado, claro, ionizante. Este es para descargas atmosféricas, eso no lo vamos a ver. Cuernos de arqueo, características tanto. Vean la masa del Surge Arrestor o aislador de ¿cómo es? Descargador. Si miren las curvas de X sobre R y esta es la onda 1.2/50 estandarizada para la sobretensión. Coordinación de elementos son las acciones a tomar, prevención de daño de equipo debido a bla, 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 bla. Vean qué cosita más chula. 2 párrafos. Frente de onda, estudio de coordinación. Ya, eso es lo que se llama. Oye, estos panfletos son buenísimos. ¿Cuál es la diferencia de este y aquel? Ninguna, que tienen lo mismo. Cuaderno técnico es el que está allí, sobre tensiones. Esta figura y el descargador. Perfecto. Quédese ahí, doctor. Teoría y cálculo, claro, ahora fue que apareció esta porquería. Y teoría y cálculo también. Ahora sí. Makeup Center. Este es el mío. Vamos acá. Y este lo viene. Perfecto. Una última cosa, busquemos el libro de Willy. Bien, entonces, hay un libro que se llama Sistemas de Gran Potencia. Chequense, miren cómo salió solo. Scrabble, Google Books, yo qué, Academia. Aquí me tiró por estabilidad y ¿quién le digo a esta vaina que yo quiero estabilidad? No, thanks. A ver, quédate ahí. Confiabilidad, normalidad, todo terminado en DAT. Esto vamos a dejarlo ahí que yo lo veo ahorita. Pero no estoy en DAT. Sistema de potencia. ¿De dónde sale esta vaina? Ese es el programa. ¿Para qué quiero yo el programa? Ese, no. ¿Era este? Widi, sí, ese mismo.
Vean el del 78 y vean el de ahora. Ay, compadre, esto sí está bueno. Está bien, te hago el cuqueo. De discrepancia, de qué edición es de cuándo. Publicaciones Fiuba. Lo que estoy viendo mal que no me lo está dejando descargar, antes sí. Oye. Sabía yo que iba a ser su payasada. No, 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 no. Entonces esto me está diciendo que ahí no está. Entonces ya. Mira, vamos a ir a la emisora. Está bien. ¿Sabes qué es la garantía? No. Miren, esa es la maestría que dan. Operación y diseño de sistemas eléctricos. Es bueno eso. Bueno, vamos a dejar a Willy tranquilo. Vámonos por acá. Qué raro no apareció ahí. Vale. Entonces, primeramente, vamos a saber lo que son sobretensiones. Aquí no, aquí no, aquí tampoco, aquí. Se frisa.
Ay, pero qué buena está la vida. Bueno, hablemos de esto. Sobretensiones. Se denomina sobretensión a toda elevación de la tensión por encima de la... Oye, tensión por encima de la tensión permitida. Generalmente son de carácter transitorio. La relación entre la sobretensión y la tensión de serie se llama factor de sobretensión. Las sobretensiones se producen tanto en instalaciones de baja como de alta tensión, aunque generalmente en las primeras tienen menos importancia que en las últimas. Claro que sí que tienen importancia. Y esos abanicos y televisores que se queman a cada rato. Debido a que las instalaciones de alta tensión, las propias condiciones de funcionamiento y aislamiento favorecen a la aparición de sobretensión. Según su origen se clarifican en externas e internas. Las externas, como su nombre indica, son las producidas por factores ajenos a ellos. Por ejemplo, inducción electrostática, carga progresiva en los conductores por rozamiento del aire, carga producida por cortar diferentes superficies a nivel eléctrico, y las descargas atmosféricas son los legendarios rayos. Inducción electrostática generalmente causada por proximidad de una nube de carga positiva, bla, 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 y te da una inducción. Mírenlo ahí. Entonces, así es que aumenta el frente de cosas. Carga progresiva en los conductores por rozamiento del aire. Este tipo es muy parecido al anterior, pero se produce por la fricción del aire, como si fuera un pañuelo pasándole al ámbar. Y está cargando. Nota, es muy importante tomar en cuenta que las líneas desenergizadas deben ser aterrizadas en varios puntos para evitar esta fuñenda. Carga producida por cortar diferentes superficies de nivel eléctrico. Como la Tierra puede ser considerada un cuerpo cargado, a diferentes alturas la superficie presenta niveles de potencial distintos. Si un conductor atraviesa estas alturas, por ejemplo, en las montañas, cuando los conductores recorren comarcas llanas o casi llanas, si el aire está fuertemente cargado de electricidad, las superficies de nivel se deforman y las cargas inducidas son conductores que pueden alcanzar valores importantes. Se es observado que para diferentes tensiones de 50 a 250 vuelos por metro por altura. Bueno, muy bien. Y descargas atmosféricas rayos son las más importantes entre las tensiones de origen externo y resultan de mayor importancia para líneas de media tensión, alta tensión. Pueden ser descargas directas e inducción producida por las descargas atmosféricas. Se denomina descarga directa o rayo a la que se produce en el caso de tormenta entre nube y nube, entre nube y tierra, y está caracterizada por las enormes tensiones puestas en acción por las elevadas intensidades y su pequeñísima duración. Parado ahí. Hay rayos que se van de nube a nube. Por eso es que los aviones comerciales vuelan por encima del clima, sí, por la capa nubosa, para no exponerse a esos muchachitos. Pero la estructura de un avión es íntegra para que el rayo, en vez de irse por su cuerpo, atravesándolo básicamente, lo bordee o que simplemente salte superficialmente. Porque si lo conduce y hay áreas de junta donde hay diferencia de resistencia o resistencia de contacto, ahí se va a causar un arco y por ende una explosión. Cuando ocurre una recarga en el punto de contacto y una rápida elevación de la tensión y se propagará en su forma de onda bajera en varias direcciones, su duración oscila entre 1 y 10 microsegundos. Por eso es el teorema que dice que si usted escuchó el rayo, no le tenga miedo porque no le cayó arriba. ¿Sabían eso? Lo hemos escuchado, sí, maestro. Usted está, por ejemplo, aquí hay, este es un terreno muy, vamos a decir, accidentado el de nuestro país porque es insular, pero en países donde se tiene muchas llanuras
y las laduras son prácticamente horizontales y se da una tormenta eléctrica, señores, huyan por su vida. Porque le puede caer el rayo arriba. ¿Se entiende? Por eso, cuando hay tormentas eléctricas, el peor lugar donde meterse es debajo de un árbol. Y más si el árbol es espigado y frondoso, porque él es un camino de alta ionización para el cual los rayos tienden a caer. El rayo puede deteriorar la instalación eléctrica de forma directa, rayo directo, o en forma indirecta, rayo indirecto. El caso más frecuente y el también más peligroso es el directo, cuando la descarga cae directamente en la línea o en la casa, bla, bla. Miren el rayo, entonces lo que se va de... Si la descarga se produce en un vano entre dos postes, saben que aunque la sobretensión se distribuya, va a ser, vean, directo acá 60%, aquí en un vano. En los laboratorios la onda de detonación de los rayos se simula con la ayuda de una onda, como se muestra a continuación. Como ustedes pueden ver, la onda crece rápidamente en alrededor de 0 a 1.2 microsegundos. Vean, aquí la tienen fomentada, pero vean cómo crece. Y decae prácticamente al 50% en no más de 50 microsegundos. La duración del frente de 1 a 10. Pendiente de crecimiento de 5 a 12 kiloamperios por microsegundo. Y duración de la cresta 50. Bien, por eso es que el rayo hay que sacarle su comida aparte. De ahí que las grandes estructuras espigadas tengan pararrayos tipo lanza Franklin o ionizantes, etcétera. Eso lo vamos a ver cuando nos dediquemos al rayo. Sobretensiones internas son las producidas al variar las propias condiciones de servicio de la instalación. Por eso fue que quise descargar esto. La fórmula de Bucherot de Taylor. Estabilidad del sistema eléctrico de potencia. Y acá, aquí se llama estimación de estado de los sistemas eléctricos de potencia. Que estos son un conjunto de 34 related paper, download pack 4. Fuck you. Oye, estoy pensando que esta vaina es gratis. No. Oye, como dicen ellos, download pack. El estado de un sistema eléctrico de potencia, si es estable, si es transitorio, etcétera, eso lo vimos at the preview. Déjame cogerlo aquí mismo. Ojalá que no lo tire junto otra vez. Estimación de estado. Paper Tattles. Vamos a dar aquí en download de una vez para que no. Noten, Salsa, de Free Tyler. Whoop. Claro, yo quiero una vaina gratis. Método de mínimo cuadrado, estadística de errores. Qué pendejo está él. Discúlpenme. Que estos se fueron por la estimación del estado matemático. Distinto telemedidas. Fuck you. Eso no es lo que yo quería. Where we were. Entonces, las sobretensiones internas se forman como consecuencia de las oscilaciones entre energías de los campos magnéticos y eléctricos producidos por un arco intermitente, es decir, arcos que se
apagan al pasar por la corriente alterna por cero, pero se vuelven a encender cuando la sinusoide de la tensión toma mayores valores. La clasificación de las tensiones sobre tensiones dinámicas o de frecuencia industrial, también llamadas de servicio, y sobre tensiones transitorias a frecuencia medias llamadas de maniobra. Entonces, veamos. La primera son las dinámicas, su origen en fallas asimétricas a tierra. Vamos entonces a proyectarnos a la gente que dieron sistema eléctrico de potencia el semestre pasado. Saben lo que estoy hablando, ¿cierto? Digo, si no la dieron, van a tener que buscar la fuente, ¿verdad? Porque esto es primordial acá. Y si la dieron, tienen que sabérselo. ¿Qué es una falla asimétrica? La respuesta es tácita y simple. A ver, ¿qué me Una dice? falla que no es simétrica. ¿Cómo? Una falla que no es simétrica, sea por También, ejemplo. ¿qué es un maricón? Un hombre que no es hombre. Las asimétricas, Nadie maestro, son las que involucran una o dos fases, que no involucran las tres fases. Una falla simétrica, maestro, cuando, por ejemplo, si sea un cortocircuito, lo afecta de la misma manera a cada fase. Miren, vamos a decirlo de esta manera. Cuando usted le dieron análisis, eso es, por eso que les digo que tienen que sabérselo, no improvisárselo. Le dijeron que una falla asimétrica es aquella que no impacta en su totalidad el sistema. Por lo tanto, la única falla asimétrica que hay es la trifásica, porque te ve las tres fases. El resto de las fallas, citamos, bifásica, sin efecto tierra, bifásica tierra o bifásica metálica, que son tres. Aunque aunque hay una que está aislada, las que son diferentes son la que está aislada tierra y la que va a tierra. Pero no es lo mismo que en la componente de secuencia cero usted no tenga impedancia y en la componente de secuencia cero usted tenga una impedancia a través de ella. La segunda, monofásica metálica y monofásica a tierra. ¿Cuál es la diferencia? La componente de secuencia cero, una va a estar más limitada que la otra. Las demás fallas que existen son la trifásica. Pero ustedes, señores, le dieron un capítulo completo de análisis de fallas. Y en el laboratorio lo tengo porque veo el material y lo tengo. Tienen 2 prácticas solamente de cálculo de falla. Le voy a hacer una advertencia un poquito, vamos a decir, alta, pero si ustedes están estudiando y lo que estudian no los retienen, ¿qué van a trabajar? Van a caer en la penumbre de ser graduados de un título que usted no tiene el criterio de lo que hizo. Por eso que le ofrecen una posición, usted siendo ingeniero, como va a render, la toma. Porque el ingeniero no es solamente coger una tablita y decir 10 amperios, no. Hay que analizar las cosas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Esta parte de análisis de falla, perturbaciones, es el ABC de todas las ramas de la ingeniería electromecánica, mención eléctrica. Donde quiera que usted se mueva, operación, comercialización, instalaciones eléctricas, protecciones, que aunque son para las instalaciones, usted tiene que saber eso obligatoriamente. Usted no puede llegar y que cuando le dan un breaker, y voy a hacer un ejercicio ahora, no importa que ya se acabe la clase, pero esto es muy, muy importante. Usted compra un interruptor de circuito. Vamos a poner interruptor eléctrico, pero yo lo quiero verlo de manera comercial. Meteor eléctrico, ABB. En ABB le van a decir que el breaker tiene ITH e ICU.
Déjame ver si hay algo por aquí. Hay alto cuarteto, qué sé yo qué. Aparato de instalación de maniobra, características generales. Miren, coordinación de las protecciones. Aplicaciones en particular, redes, qué sé yo cuánto. Características generales, curva de intervención, qué sé yo qué, entrega, coordinación de las protecciones. Pero no es eso lo que yo quiero. Yo quiero un breaker General Electric, por decir algo. Breaker. No abra. Ya. Este es un catálogo. Ustedes lo han visto 1000 veces cuando van a su casa. Una cosa que le dicen panel de breaker. THQ, IQ, qué sé yo qué, bla, bla, bla. Y miren aquí, interruptores termomagnéticos 60 kA serie tanto. 10 kA serie tanto. Termomagnético. ¿Lo están viendo ahí? Que usted coja una vaina de esa, miren, esos son breakers tipo Real Link, que yo que, y usted viene aquí y le dice, yo quiero un interruptor 64DS tanto termomagnético para I sub N 06, eso es 6, pero miren que dice ICU, curva C. Esto que está aquí, ¿qué corriente es esa? La corriente de Silencio, cortocircuito, maestro. ¿Cuál? La máxima corriente que él puede soportar de cortocircuito. Es por ahí que va, pero es la máxima corriente transitoria. Le quito el apellido de cortocircuito que él soporta por polo. Por eso es que usted ve cuando compra un breaker, el monopolar le va a dar una sola. Por ejemplo, aquí está el famoso breaker THQC. Ustedes lo tienen en la casa, que le llaman breaker de grueso o breaker fino. Breaker, va a salir en inglés. THQC. ¿Se recuerdan de estos muchachos? ¿Dónde ustedes lo ven? Sí, madre, sí. En el panel de breaker. Entonces, muchas veces nosotros en la casa, la distribuidora viene y dice, no, yo voy a poner un medidor ahí, y viene y te pone una cajita tipo socket, 1000 blanco, la que sea, y te pone el medidor y te lleva la cometida y el medidor no lo protege nadie. Pero a usted no le importa el medidor, eso es de ellos. Usted tiene que proteger su casa. Entonces, el medidor debería tener un breaker de carga como este o como este. Pero usted en su panel de breaker, cuando llega ya a la casa, usted lo que tiene es main locks, es decir, terminales. Usted no entra a través de una protección. Dice un amigo televidente, pero ¿y para qué yo tengo una allá? Ajá, y si tu problema es en el camino. De lo que ustedes aprendieron de cortocircuito, sabían que el cortocircuito tiene dos lados, el de la fuente y el de la carga. Y el de la carga, aunque usted no lo crea, es un acumulador de energía, porque puede tener inductancia, capacitancia, efectos capacitivos de los cables. Entonces, la carga aporta muy poco, pero aporta. Ahora, si usted lo ignora, ese flujo de corriente le puede quemar algo en el paso. Ejemplo, cuando usted tiene una perturbación de carga que en la calle, vamos a suponer que venga una línea y por un bimetálico conecte y desconecte. A eso que se produce una sobretensión transitoria. Pero ese frente, cuando se mueve a través de un circuito oscilante, ¿qué es un circuito oscilante? Lo vieron en el circuito 2. LC o RLC. Y cuando la onda se refleja, viene más alta que la anterior. Eso es lo que quema abanicos, televisores, estufas, bla, bla. ¿Y cómo se mitiga eso? De dos maneras. Teniendo una selectividad de protección en el cual esa corriente residual de reflejo la ve el breaker, de ahí la importancia del tipo de breaker, o que usted tenga eso sólidamente aterrizado.
porque esa onda necesita un punto de referencia y ahí es la Tierra. Entonces, ¿qué hacen las sobretensiones? Que doblan hacia abajo. Además, tienen componentes armónicas, también la filtra el loop, es decir, el camino cerrado a tierra. Dice un amigo cliente, eso no me lo dieron a mí, sí, en máquina 1. Importancia del neutro y precauciones pertinentes. ¿Recuerdan? Entonces vamos a abrir el THQC 1x60, ese es monopolar. Me hubiese gustado ver uno más chiquito, para que ustedes lo asocien a su casa, ¿lo ven? Pero este es con clavijas, con conectores, ¿verdad? Pero ahí le dicen 1x60. Ya usted sabe que él es 1x60. Pero aquí en esta información le da la famosa corriente. Déjame ver si la tienen acá. 1x30, 240, 240, que es yo 4. Mira, no lo tienen. Eso está ahí. Déjame ver si aquí se ve. Ajá, mírenlo ahí. No te vayas, Juan, que no te va a doler. Tipo, 1130, 230, control. Vean que ahí dice 15 kiloamperes. Mario hoy ya se va. Esa es la corriente de cortocircuito. Le dicen cortocircuito, pero no es exactamente solo cortocircuito. Máxima corriente. Veanlo ahí, que le dicen el tipo de gas, el incremento de temperatura, hecho en fulano de tal. Pero esa corriente es una corriente transitoria, porque no solamente el cortocircuito te hace transitorio. Ustedes estudiaron en circuitos 2, cuando un circuito que estaba en una condición de estabilidad, por ejemplo, usted lo tenía resistencia y usted le quitaba un pedazo del circuito y dejaba la misma fuente. ¿Qué hacía la corriente? Se elevaba. No sé si se lo dieron así, porque de poner una cosa de que respuesta natural, respuesta forzada, y no decirle al muchacho cuál es la interpretación, está un poquito cojo. Pero a ustedes le dijeron que eso produce un transitorio, y ese transitorio puede ser de dos tipos: sobretensión o sobrecorriente, o ambos. Entonces, esa corriente tiene que aguantarle el breaker. Le voy a poner un caso. Ustedes no han comprado o han visto una cajita que tienen unos breakers monopolares que le llaman riel DIN, que son los que se colocan en un rielcito y se enganchan. Y dicen K2, K1, esa es la corriente nominal, pero tienen una de cortocircuito que es prácticamente 2 veces o 3 veces la que tiene. Y de repente a usted se le ocurrió alimentar un circuito que tenga un secador de pelo. En vez de secador, vamos a suponer que llegue al límite de la corriente. Pero si usted tiene el secador y tiene un abanico al lado y de repente empieza, prende y apaga el secador, el breaker vuela. Eso se ve mucho en los salones de belleza. O tienen la bomba cerca del circuito y cuando viene, ¿qué sucede? ¿Qué pasó ahí? Usted está haciendo aumento y disminución de corriente. Pase. Sube y baja, sube y baja. Doña, entonces se va para la casa. ¿Y cuándo usted vuelve? Yo vuelvo. ¿Eh? No es que usted vuelve, que usted no le han dado de alta. Y le voy a decir algo. No me haga que yo me alparte porque usted no está de alta. Sí, pero mire, recuérdese que usted no está de alta. Usted no está de alta, recuérdese. Yo 3 meses de alta. No, esa doctora, su doctor es el ortopeda. Ah, sí, tengo que. Deme un segundito. Ella me dijo que No, es que ella no es la que sabe. me dijo que yo te. Son para el día de cumpleaños de mi abuela Felicia.
Bueno, pues señores, les dejo eso a que ustedes vayan y desempolven esos conocimientos, porque en el tema, por ejemplo, ahora ustedes están en potencia 2 y tienen que hablarle obligatoriamente del tema de estabilidad. Y en la estabilidad ve todos los procesos, tanto aumento y disminución de carga, cuando es natural, cómo se comporta el sistema, y cuando es pérdida y aumento súbito de carga. Y cuando ustedes lean eso, ahora pueden leer ¿cómo se llama? El reporte del organismo coordinador sobre el famoso evento del blackout. Y otra cosa, están sucediendo golpes de línea sucesivos en el sistema. Eso es lo que sucede antes de una calamidad como esa. Dinámica por su origen en diversas fallas a tierra. Cuando el sistema está sólidamente aterrizado, las mismas varían entre 1.4. El voltaje de fase a fase para sistemas aterrizados será entre 1.73 y 201. En el caso de pérdida súbita de carga y en el caso del factor de tensión sube a 1.4. Transitoria de frecuencia media, estas aparecen durante el proceso de conexión y desconexión, switcheo de cortocircuitos, transformadores, reactores y demás familiares. El factor de sobretensión puede ser de 2.5 a 3. Y para sistemas con neutro aislado, que son los que se lo gozan de verdad, 5. El transitorio es casi siempre una oscilación amortiguada de frecuencia media de escasa duración. Por el contrario, la forma de onda, las sobretensiones producidas por fenómenos estacionarios tienen una amplitud constante y casi constante. Estas sobretensiones se desplazan por las líneas de aparatos en forma de ondas de choque, llamadas también ondas errantes. Otra causa de sobretensiones internas son las provocadas por fallas de aislamiento, cuando el aislamiento rompe a través, es decir, por no aguantar la tensión. Por ejemplo, en un sistema trifásico, si se aterriza una de las fases a la tensión de fase 10, perdón, las restantes tendrán un factor de sobretensión que se puede calcular como siguiente. Paraos ahí. Esto es, entiendo que se lo explicaron en análisis. Cuando usted tiene una línea, está trabajando equilibrada y eso, y de repente produce una falla monofásica a tierra o monofásica metálica. ¿Cuál es la respuesta del alternador? Él va a ver una fase que la tensión se le está bajando y él lo que hace es, con el regulador tensión-excitación, trata de compensar esa fase. Pero al compensar esa, va a elevar la tensión en las demás. También en los componentes del sistema, llámese la respuesta natural, lo que hace es que al uno estar absorbiendo energía, el nivel de estabilidad baja y lo que hace es que devuelve la energía y la tensión se eleva. Eso sucede tanto en monofásico a tierra como bifásico, porque mientras en el monofásico, en el bifásico 2, la tensión tiende a 0, en la fase no averiada, la tensión tiende a elevarse. Esta es la razón de eso. ¿Dónde? Esto es reactancia de secuencia 0, que lindura, aparece ahí. Reactancia directa de la red. Esas son las reactancias más la reactancia directa del generador. En un sistema con neutro traslado, la reactancia de secuencia 0 tiende a infinito. Y esto se va en raíz de 2 sobre 2. Si el sistema es con onda solamente aterrizado, esta tiende a XD y K tiende a 1, con un SD de raíz de 3. ¿Verdad? Factor de sobretensión. En general, cuando se produce un cortocircuito, se genera una sobretensión basada en esta ecuación procedente de la energía magnética, potencial magnética, magnética potencial, y la energía eléctrica de tacto.
Discúlpenme por las 2 páginas en blanco. Entonces, aquí nos dice. Papi, hasta que estoy terminando la clase, me cambiamos una cosa. Papi, y yo puedo ir pasando para donde más para cuidarme un chingo. Espérate, hablamos de eso ahora. Hola Roger, ¿cómo estás? Ya, Carmen. Mira, disculpe que no llegué a tiempo, que estaba haciéndole algo a Mario. Perfecto, usted me lo informó. Mire, entonces, este libro agrupa las sobretensiones, no dice Sterling, no, sobretensiones de impulso de rayo. Ahí hubiese puesto todo atmosférico. Sobretensiones de impulso por maniobra y las sobretensiones de bajo frecuencia que se dan mediante los rechazos de carga de un sistema. Y aquí le dicen cuáles elementos la protegen. Pero no. Sobretensión. Y vamos acá. Tum, tum. Entonces, aquí tenemos. En el otro que está. No, es aquí que está. Déjame ver. Aquí. Este gráfico yo se lo voy a pasar. Aparte, ¿verdad? Miren, aquí en este gráfico clasifican las sobretensiones vean que son las más elevadas, sobretensiones atmosféricas, sobretensiones de maniobra, sobretensiones temporales. ¿Se ve? Esto ya es coordinación de elementos, lo vamos a ver en la próxima. Entonces ya tienen una idea de lo que son las sobretensiones. Aquí, en este cuadernito técnico para finiquitar por el día de hoy, todo lo que usted vea que se llama cuaderno técnico de Schneider Electric, se los recomiendo. Aquí le dicen la sobretensión, a la coordinación, y vean que se va directamente al grano con los equipos. Y en sobretensión, el único que este librito es en columna, por eso no es muy bueno leer. Se define, ya ustedes saben, pueden aparecer entre fases, entre circuitos distintos, entre los conductores activos y una masa o a la tierra. Son los llamados de modo común. Su carácter variable y aleatorio son difíciles de caracterizar y solo autoriza la aproximación estadística, ¿verdad? En realidad, el riesgo se sitúan esencialmente en los niveles de difusión. Entonces, las perturbaciones pueden conducir a interrupciones cortas, interrupciones largas, ¿verdad? Entonces, sobretensiones a frecuencia industrial. Bajo esta denominación, la frecuencia industrial se reagrupan en sobretensiones de frecuencias inferiores a 500 Hz. La frecuencia industrial que más utilizamos acá es 60 Hz, pero por debajo de 500 se le llama. Entonces, se recuerda que las frecuencias industriales más frecuentes son 50, 60 y 400. 400 es para rectificadores. A ver, entonces acá. Sobretensiones provocadas por el defecto de aislamiento. Una sobretensión debido al defecto de aislamiento se manifiesta en una red trifásica cuando el neutro está aislado y es impedante. En efecto, después de un defecto de aislamiento entre una fase y la masa tierra, daño del cable, bla, 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 la puesta a tierra de y brincamos aquí, conductor aéreo, por una rama de defectos en el equipamiento, la fase afecta y se pone al potencial a tierra y las otras fases se quedan entonces con respecto a tierra sometidos a la tensión compuesta. Sí, porque con esa tensión se pueden hacer distintas cosas. Así, papi, un momentito. Entonces, tipo de tensión y causa: frecuencia indistar, defecto de aislamiento, coeficiente de sobretensión, menor o igual que raíz de 3, duración larga 1 segundo, pendiente de la frecuencia industrial, amortiguamiento TEPI. De maniobra, interruptor de cortocircuito de 2 a 4, corta 1 milisegundo.
pendiente de la frecuencia 2 medios, y atmosférica, vean quién apareció aquí, Mr. Radio. Y miren un diagramita, ¿verdad? Del tipo. Ya todo esto lo vimos en efecto de la ferroresonancia, ya está sobre tensiones de maniobra, y pam, pam, aquí, vean, así fue que se lo enseñaron en circuitos 2. Fíjense que es un circuito resonante. Y pam, 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 yo lo estoy repasando acá, entonces vean cómo se da la interrupción del cortocircuito, sobre tensiones provocadas por bla, 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 otra por él. Y vean cuál es el mapa. ¿Ustedes conocen ese país que está ahí? ¿Se le parece a alguien? Esa es España. Sobre tensiones atmosféricas. Aquí le explica todo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y de hecho vamos a quedarnos en esa cadena. Entonces después ahí veríamos la coordinación del aislamiento y después vemos el aislamiento per se. ¿Hasta acá alguna pregunta? De mi parte no, maestro. Todo claro, maestro. Esto yo no lo puedo distribuir yo en la plataforma, pero usted lo escribe así, cuaderno técnico número 51, y aparece como un gato. 150. Pero hay cositas que yo las puedo dejar por el... Maestro, disculpe, ¿usted puede pasar el tema de sobretensión? Ese es del maestro Ricardo Guerrero. No me atrevo a pasar. Ven acá, ¿qué es lo que esta vaina quiere? La coco. Ah, sí, descartar, perdón. Pero déjeme yo. Le voy a decir algo. Cuando alguien prepara un material y entiende que es de su autoridad. Ustedes ven esto, que es sobre tensión, está en el cuaderno 51. No sé si ustedes supieron que entre el maestro Cervantes y Ricardo Guerrero hay una pequeña discrepancia. Entonces, como el maestro Guerrero es activo y el maestro Cervantes es inactivo, pero él sabe el material que dejó circulando, yo mejor como persona lo respeto, por eso uso los libros de texto. A propósito, ya tengo que pasarles los materiales, ¿verdad? Que va, coordinación, Maestro, descargador. Dígame. Nosotros, yo voy a hablar por mí, pero creo que lo incluyo a los demás compañeros, con el tema de las aplicaciones de los temas a veces, que a veces uno ve el tema en el aire, pero uno no sabe en realidad la función que tienen. Por ejemplo, yo conseguí aquí unos cuantos libros antiguos y explican ciertos conceptos que se usan en la práctica, pero uno lo ve como teórico muy, muy, muy distante. Entonces, la clase de hoy me gustó mucho porque aterrizamos ciertos conceptos que nosotros teníamos por ahí y ya lo vemos más en la parte práctica, en realidad, dónde se usan. Mira, hay algo que yo trato de hacer. Por eso quizás estoy un poco alejado de lo que es física. Yo puedo dar física. De hecho, para temas de jubilación voy a tener que dar física. Pero ¿qué sucede? Las asignaturas físicas, si usted no le dice al estudiante, mira que el efecto de acción y reacción, nada más dicen que una acción da una reacción, pero nadie se da cuenta que para poder caminar en una superficie, ¿cuál es la ley física que la define? Acción y reacción. Cuando usted está cocinando y agarra un cucharón metálico y no lo agarra con una protección, el calor está en la sopa que está haciendo, pero el cucharón al moverlo tiene fricción con el calor y por conducción le va a llegar el caliente a la mano. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces tenemos Sí, que maestro. decirle a las personas en qué se emplean, para qué son los conceptos, que es lo principal de todo. Tú darle un concepto, una cosa. Por eso es que yo muchas veces a los matemáticos le digo, ¿de qué te vale a ti saber tanto si lo que tú sabes no lo usas? Porque tengo
el, el concepto de los números parapléjicos. Ajá. ¿Y? Pero ¿cuál es el caso? Que ese es el matemático local, que es así. Usted toma un matemático de por ahí, usted puede traerlo para que le calcule las dimensiones. Yo Por daba ejemplo, una serie, maestro, muy interesante, se llama Numbers, que ahí el ajá, tipo, todos los problemas que había los resolvía con matemáticas. Por ejemplo, a mí me claro. gustaba, yo di física eléctrica con el maestro Scott, y él, todos los José problemas que Antonio tú le Scott. planteabas, él te los resolvía con una integral. Sí, ahí cuando te así, tú te preocupas por aprender integrales porque tú ves que tienen una aplicación práctica. Pero nosotros nada más nos dan Claro. integrales ahí al final, ¿para qué? O sea, uno sale, porque la matemática en sí es una herramienta. Pero si nada más te enseñan la herramienta y no te dicen para qué se usa, no tiene sentido. Así mismo es. Una pregunta, ¿los libros que usted encontró antiguos son digitales o son físicos? Físico, maestro. Vamos a hacer algo. Aunque uno los ve antiguos, hay muchas cosas que desde el año 30 hasta acá no han cambiado. Sí, Lo que ha cambiado es la estos son como metodología. de los años 50, maestro. Estos eran del equipo militar de Estados Unidos. Pero explica unos conceptos que usted se queda hasta asombrado de lo simple que él lo pone, pero te dice para que te explica, te pone la práctica ahí que la haga. Y así muchos proyectos chulos y bien detallados lo tienen. Perfecto. Entonces haga lo siguiente. Solamente deme la portada y el nombre en foto. La puede mandar en un mensaje privado. Y yo le voy a decir si esos libros tienen actualizaciones y hasta dónde le sirve el libro. Porque yo soy de los que dice, y tengo comprobación de ello, de que ningún libro es antiguo. No, en mi caso yo prefiero hasta más los libros antiguos porque o sea, mire cómo yo lo veo. La enseñanza, mientras más clara usted la da, yo entiendo que está enseñando mejor y eso es lo que hace el libro. Él te Así detalla mismo. y te dice, por ejemplo, los circuitos RLC, te lo pone en serio, en paralelo, te explica para qué sirven y después entonces te da aplicaciones. Yo encontré un sinnúmero de aplicaciones de para qué se usan esos circuitos, pero que a nosotros no nada más nos dan con una bobina, un capacitor y una reactancia o un inductor. Exacto. Pero no te dicen para qué, o sea, tú estás calculando el mismo pan. Ahí tiene aplicaciones que son muchísimas, pero a uno se lo dan un Mira, triangulito y ya. O sea, tú no ves las aplicaciones reales en qué tú lo puedes usar. le pasaron por arriba. Mira, te voy a dar un caso. Cuando yo estuve dando electrónica industrial, le estoy hablando de 30 años atrás. El maestro, papi, por favor. El maestro que nos enseñó eso, él no puso los pan en la pizarra, un cuadrito, una flechita con dos polarizaciones, no. Él agarró el circuito integrado de los pan y lo puso abierto afuera. Los componentes, es decir, ese amplificador operacional fue diseñado por allá por los años 60. De hecho, con el amplificador operacional fue que se pudieron empezar a miniaturizar las computadoras. Para que entiendan, señor, un computador cabía en un edificio de 10 niveles. Y cuando esa vaina prendía, tenía tantas válvulas de vacío que apagaba una ciudad. Pero le voy a decir algo sorprendente. El celular que usted tiene en la mano tenía mayor capacidad de procesamiento, de memoria y de almacenamiento que ese monstruo gigantesco. De hecho, cuando inventaron el transistor de efecto de campo y principalmente su versión MOSFET, el metal, óxido, semiconductor, bla, bla, bla. No sé si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de cómo están construidas las memorias digitales, las famosas memorias flash, que hoy simplemente le decimos memoria USB. ¿Y cómo fue que ellas llegaron? Para usted tener un disco duro de 100 gigas, era un monstruo grandote. De hecho, las computadoras cuando venían grandotas tenían 65, 64 gigas, algo así. Después empezaron a pasar a 128, pero la estandarizaron a números redondos, 100, 200, 300, ya como gigabytes.
Y cuando usted veía un disco de 1 tera, eso era algo apoteósico. Ahora usted tiene 2 teras en una memoria sin SD de un celular. Y alguien se pregunta, ¿y cómo llegamos a eso? Es decir, la nanotecnología y el empleo de técnicas de construcción mucho más avanzadas. Pero ¿dónde empezó eso? Por allá atrás. Ahora, si usted se fija, es más fácil darle un decreto a una persona. Eso es eso y ya, que decirle cómo es. Y lamentablemente para mí yo no cojo decreto. Papi, Si una persona, profesor, libro, enseña, me va a enseñar algo, tiene que decirme el origen. Y si no es el alcance de su libro, vamos a darle para atrás y a llegar allá. Si no son muchos los libros, ¿verdad? Mándeme las carátulas y quizás yo tengo unos cuantos de esos. ¿Están en inglés o en español? En español. Ah, pero mira, mucho mejor. Sí, yo se Porque lo... la ¿Tú sabes a cómo lo mayor- venden? ¿A cómo lo vendieron? Yo di como por ello. Como 3.500 pesos, porque son unos tomos, son 5 tomos. Ok. Y el amigo mío ahora en la feria del libro lo consiguió a 50 pesos cada uno. En la feria. Pero ¿y cómo lo consiguió? Ahora, No, ¿qué ellos lo están venden en la viendo? feria. Lo que hay que buscarlo. Los libros físicos, señores, Sí. no, Ellos los lo de venden. medicina son los que conservan el precio. Sí, no, Pues lo que bien. pasa, pero mira, en el economato, yo he comprado como 5 libros ya en lo que va de semestre, a 300 pesos, libros de electrónica de potencia, libros de electrónico digital, compré uno de amplificadores operacionales, porque es que los libros de la gente no quiere leer. Se lo están tirando para porque nada. el economato hay muchos libros buenos a 300 pesos, maestro, libros grandes de ingeniería, no de que libritos, no, libros de ingeniería a 300 pesos. Libro de verdad. Sí. Miren, le voy a dar un caso. El Economato en algún momento fue una de las grandes librerías del país. Si usted Pero lo que donde usted no Solano me encontraba en el dijeron que ya ellos Economato. están exportando libros. No, además Porque las es que editoriales no lo lamentablemente están la gente no haciendo. está en leer, maestro. La gente lo que quiere estar viendo redes y vaina y eso pasan los días y ya se acabó. Y esto disparate buscando un tipo que es más bruto que tú de que influencer. No, papi. déjame yo callarme porque Papote, por favor. Papi, déjame terminar la clase que yo estoy terminando ya. Mira, tía Carmen tiene que irse a fregar, perdón, a cocinar. Yo le voy a mandar la portada, maestro, para que la tenga ahí. Sí, por favor, señores, para terminar, este es un dicho que yo he escuchado mucho. A mí no me gusta leer libros digitales, se me hace diferente, pero tampoco leer lo físico. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Piénsenlo. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, señores. Y recuerden, para uno poder ser un profesional, que no tiene que ser el mejor, pero que sí sea competente. Que cuando usted le hablen de algo, no empiece a conjugarse. Y les voy a dar una anécdota de una persona que yo estaba evaluando y me lo llevan para que trabaje en la dependencia que estaba. Yo estaba como coordinador. Y al muchacho que trabaja en una empresa de distribución, atención, en una empresa de distribución, le preguntaron cuáles son los voltajes que maneja el sistema de distribución. Me dio vergüenza ajena cuando él dijo, yo no sé. Oye, pudo haber dicho uno 12.470, pudo haber dicho 12.500 y ya con ese era suficiente. Porque por lo menos el principal se lo sabía. Pero usted decir, en la empresa que usted trabaja, que va para un área técnica, mi gerente y yo nos miramos y yo dije, bueno, mi hermano, deje ese muchacho tranquilo donde está, que él allá arrolla. Papi, ¿cómo es libro? Sí. Bueno, entonces, señores, que tengan feliz resto del día. Dios me les bendiga. Papi, pero Sigamos hablando. ¿Qué, papi? antes-